Muy buenas con todos, mi nombre es John Serrano y estoy en representación del grupo de Y ya estamos, conformado justamente por trabajadores del área de operación y experiencia de soporte nivel 1. Y estamos presentando justamente lo que vendría a ser el proyecto final del semillero interno de inteligencia artificial. Para la demostración final empezaremos con la demostración de la importación del proyecto por GitHub, subido directamente a la plataforma. Justamente abrimos la plataforma donde entregamos los trabajos y abrimos directamente el GitHub que tuvimos sobre el proyecto. Una vez abierto lo que es el proyecto, vemos el README que creamos con el nombre de lo que vendría a ser el agente, el nombre de lo que vendría a ser en este caso los integrantes del grupo y el link para el futuro video que vamos a subir. Asimismo, con una explicación breve de lo que hace el agente inteligente, las tecnologías utilizadas y el proceso con el cual desarrollamos. Para empezar primero lo que es con el proyecto, vamos a empezar directamente con la importación. Después abarcaremos lo que es del lado de la arquitectura. Ahora, para lo que es importación, directamente vamos a clonar el repositorio. Tenemos colocado lo que es el comando de git clone para clonar directamente por consola. Abrimos nuevamente el proyecto de Visual. Abrimos la terminal integrada y dentro de la misma copiamos, más que nada agregamos la ruta, sí. De ahí copiamos lo que es el link para clonar. Una vez la importación fue correcta, va a generarse lo que es la carpeta del proyecto final, donde está justamente el nombre del proyecto, proyecto final, y adentro está el agente Patito SA. Ahora, justamente el siguiente paso es entrar directamente a la ruta de lo que vendría a ser el agente. Copiamos el segundo comando para entrar lo que es a la ruta, limpiamos la consola y estamos dentro de lo que vendría a ser en este caso la ruta. Con un ls mostramos lo que es la ruta para estar con expresión más visual. Ahora procedemos a lo que es el siguiente paso, que sería la creación de un entorno virtual. Utilicemos lo que es un entorno virtual para poder instalar lo que son las librerías de los requerimientos y actualizar cualquier librería que tengamos en pip install. Ahora, justamente para lo que es la creación del entorno virtual, copiamos el comando, damos enter y listo. Ahí vemos justamente que ya se creó correctamente lo que es el entorno virtual, lo podemos comprobar en la ruta. Ahora ingresamos al entorno virtual con el siguiente comando. Activamos el entorno virtual. Y listo. Vemos que estamos ya dentro de lo que vendría a ser el entorno virtual. Limpiamos la consola, así mismo para tener la mesa de trabajo lista. Y seguimos con el siguiente paso. En este caso sería justamente actualizar primero lo que vendría a ser pip de Python. Listo. Una vez actualizado pip, nos dirigimos lo que es a hacer la instalación del archivo de requerimientos. Dentro de lo que vendría a ser el archivo de requerimientos, vemos todos los requerimientos que vamos a utilizar para este desarrollo del proyecto. Ahora, justamente para empezar, asimismo, limpiamos la consola e instalamos el archivo de requerimientos. Vemos que está todo correctamente. Una vez instalado correctamente el archivo de requerimientos, lo último que faltaría en este caso sería comprobar que el archivo .env esté correctamente colocado. En este archivo hemos colocado lo que es una muestra de ejemplo de cómo debería verse, pero aquí en la variable que dice Google APK hay que colocar tal cual la APK de Google Gemini para justamente tener acceso a lo que da el modelo de inteligencia artificial. Ahora, justamente para propósitos de la demostración, voy a colocarle de una vez lo que vendría a ser la PK que manejo internamente para presentar el proyecto. Pues, listo, entramos justamente en lo que vendría a ser a Google iStudio y para propósitos de la demostración del proyecto, vamos a generar lo que es una nueva PK en este momento para que esté completamente vacía y poder hacer todas las pruebas. Entonces, vamos justamente como se explicó en las clases, creamos el APK. Listo, hemos generado correctamente la APK, la cual copiamos y colocamos en nuestro archivo de .env y guardamos con controles y listo, limpiamos la consola.
Y con esto estaríamos listos para empezar con el proyecto. Ahora, antes de empezar a mostrar el proyecto, vamos a explicar un poco más el proyecto como tal, el propósito del proyecto y lo que ocupamos para el desarrollo. Nos dirigimos nuevamente al RADME que creamos. Justamente para la empresa ficticia Patito S.A. vamos a generar lo que es un asistente comercial multiagente con RAG, el cual va a utilizar justamente Google Gemini y LangChain, de acuerdo a lo que vimos en las últimas clases. Este proyecto final implementará lo que es un prototipo de mesa de ayuda inteligente para lo que vendría a ser el departamento de ventas de la empresa ficticia. Y el sistema va a permitir realizar lo que son consultas de lenguaje natural sobre productos, precios, disponibilidad, políticas comerciales, descuentos, créditos, proceso de ventas y el uso de CRM. La solución planteada fue el uso de agentes especializados construidos con LangChain, entre los cuales está un agente orquestador que se encarga justamente del control de todo, la base de conocimientos independiente creada justamente en ChromaDB, los modelos utilizados de Google Gemini para la generación de texto y para los embeddings, y también incorporamos un agente de acción capaz de registrar y validar oportunidades comerciales de manera controlada. Para abarcar las funcionalidades principales del proyecto, al ser justamente un multiagente, incluye, como su nombre dice, varios agentes que se encargan justamente de distintas tools del proyecto, entre los cuales tenemos lo que vendría a ser el agente de catálogo y precios, el agente de políticas comerciales, el agente de procesos de venta y CRM, y el agente orquestador, también el agente de acción para el registro de oportunidades. Entre las tecnologías que utilizamos está la recuperación de información mediante RAG, también el uso de un índice vectorial independiente por cada agente, asimismo como la memoria conversacional por cada sesión que desarrollemos con el agente y la confirmación humana antes de ejecutar algún registro. Esto más que nada como medida de seguridad para evitar que se registre información que el usuario no desea que se registre. Asimismo, tiene una prevención interna contra registros duplicados y una seguridad sobre todo contra lo que es la extracción de credenciales y manipulación de datos para evitar que cualquier persona pueda acceder a la información interna de la gente o que la gente pueda dar información sensible acerca de la empresa. Asimismo, para el motivo de seguridad usamos la trazabilidad de la gente, de lo que vendría a ser tanto la gente, las fuentes y los fragmentos utilizados, y el monitoreo de latencia, las tools y los tokens visibles. Y por último, una interfaz web mediante el uso de Streamlit para que sea más accesible al usuario mediante una interfaz visual. Y por último, antes de empezar a mostrar el proyecto, vamos a desglosar un poco más la arquitectura general del mismo. La arquitectura que planteamos para el proyecto es una arquitectura conocida en el desarrollo de software. Una arquitectura por capas, donde el usuario ingresa a la consulta, le ingresa por la interfaz de Streamlit. Dentro de lo que es la interfaz, le manda a un ejecutor central, el cual se encarga de hacer el registro de lo que viene a ser la seguridad, el registro de memoria por hilos, la trazabilidad por JSON y las métricas de monitoreo de la consulta que ingresa el usuario. Una vez pase la capa de seguridad, se define lo que son los límites operativos, más que nada que el PROM esté dentro de los límites que establece lo que es el sistema para poder darle la información. Pasando lo que son la capa de límites operativos, entra al agente orquestador, donde donde el agente orquestador define qué agente va a ocupar internamente. Delega lo que es el trabajo a los agentes que tenemos internamente. En este caso, si es que es una consulta por catálogo, le delega al agente de catálogo. Si es una consulta de política, le delega al agente de políticas. Si es una consulta de CRM, le delega al agente de CRM. Y asimismo, cada agente maneja lo que es una tool para el proceso. Asimismo, cada agente maneja su propio índice vectorial en ChromaDB. Y por último, el agente de acción utiliza una tool determinista para escribir justamente en el archivo de registro de oportunidades. Esto sería el desglose general de la arquitectura que utilizamos para el proyecto. Ahora vamos a mostrar cómo se ve el proyecto internamente en el código y vamos a hacer una prueba del funcionamiento. Listo. Ahora para empezar la demostración del proyecto, vamos a generar los índices vectoriales. ¿En qué consiste la generación de índices vectoriales? En resumidas cuentas, lo que hacemos es tomar los tres documentos de data que tenemos, la data almacenada justamente en catálogo, en políticas comerciales y en CRM, y dividimos el contenido en fragmentos. Una vez dividido el contenido en fragmentos, procedemos a generar los embeddings con Google Gemini y creamos una base croma independiente por cada contenido. Y posterior a eso lo guardamos localmente en las bases vectoriales.
Gracias a este proceso, cada que realicemos nuevamente consultas, el agente no tiene que volver a buscar los documentos, solamente realiza lo que es una búsqueda semántica de los fragmentos de cada documento guardado justamente en la base. Una vez entendido esto, nos dirigimos al proyecto nuevamente en Visual y antes de ejecutar el script de Python de los índices vectoriales, vamos a corregir. Y antes de ejecutar el script de Python de los índices vectoriales, vamos a colocar correctamente el archivo .env, el cual contiene el toque. Para justamente el tema de lo que es el proyecto le he colocado .env.example, pero en el desarrollo del mismo está colocado que sea solamente con terminología .env, que es el que utiliza el proyecto. Entonces solamente editamos y quitamos la palabra example y nos aseguramos nuevamente de estar la token colocada anteriormente en ese archivo y guardamos el archivo. Y de ahí ejecutamos el script en Python. Copiamos del script del README, el de Python generar índices y le corremos. Y nos aseguramos sobre todo que estemos en la ruta del proyecto. Aquí vemos justamente el archivo generar índices. Entonces limpiamos console y ejecutamos nuevamente. Ahí esperamos que termine de ejecutarse. Y una vez termine, va a generar lo que es un mensaje de éxito, en el cual demuestra que los tres índices fueron generados correctamente y los fragmentos que fueron utilizados para cada documento. Listo. Una vez terminado correctamente la generación de índices, nos volvemos al archivo del README y ya ejecutamos el proyecto. Ejecutamos justamente la siguiente línea de código de Python para ejecutar correctamente Streamlit. Y dependiendo de cómo tenga la configuración, en este caso me abre directamente lo que es la ventana de Streamlit. Pero también podemos verlo directamente en la consola del proyecto. Solamente copiamos el link local para poder ingresar y abrimos en el buscador localhost 2.8501, que es el puerto por defecto. Y ya carga correctamente lo que vendría a ser el proyecto. Bien, vamos a empezar con la explicación del trasfondo de este frontend, asimismo con la explicación directamente por capas. Entonces, tenemos ya ejecutado correctamente el proyecto. Lo que primero vemos es justamente la capa de presentación, que está almacenada en el archivo del proyecto app.py, que es justamente el archivo donde está colocado todo el apartado de lo que vendría a ser visual del proyecto. No contiene directamente nada de lógica de lo que vienen a hacer los agentes, solamente es la capa que recibe las consultas del usuario, y es la que muestra visualmente cada botón. En la capa de título hemos colocado el nombre del asistente comercial Patito S.A., una descripción que es un sistema multiagente para consultas comerciales y registro controlado de productos, y los dominios que tiene disponible de momento, que justamente es los dominios que estamos utilizando. El catálogo, políticas comerciales, proceso de ventas, RCM y registro de oportunidades con los agentes correspondientes. Estos dominios como tal corresponden directamente a los agentes que están ya programados en el backend del código, que está justamente en la carpeta agentes. Nos dirigimos a la carpeta search y buscamos la carpeta agentes, donde está tal cual todos los agentes que hemos creado: el agente de acción, el agente de catálogo, el agente de CRM, el agente orquestador, que si no se le ve porque es el que maneja todo de fondo, y el agente de políticas. Otra vez. Y dentro de lo que es la carpeta de agentes también encontramos un archivo de utils.py, donde su función principal es normalizar las respuestas que obtenemos de cada agente al utilizar Gemini. Utilizamos el archivo más que nada para colocar las funciones que vamos a reutilizar en el proyecto y poder normalizar correctamente la información que nos envía Gemini para los agentes. Entre las funciones que tenemos internamente está la función de convertir contenido a texto. Esta función lo que hace en resumidas cuentas es convertir el contenido de Gemini a texto, porque puede que el modelo devuelva el contenido en formato de string o bloques, y lo que hace es más que nada normalizar a que sea directamente texto, lo que nos manda Gemini. La segunda función que tenemos es la función de extraer respuesta final, la cual recorre los últimos mensajes del agente y obtiene la última respuesta válida por el modelo. La tercera función es la función de obtener tools reutilizables, la cual en resumidas cuentas lo que hace es obtener los nombres de las tools que se llamó anteriormente por el agente. Y tenemos la última función de obtener el resultado de los tools, la cual simplemente extrae el contenido que se devolvió por cada herramienta. Este es el archivo de utils que utilizamos para poder utilizar las funciones dentro de cada agente. Ahora, siguiendo con lo que viene a ser el proyecto como tal, vemos también en el panel del sistema el modelo que estamos configurando y utilizando, que en este caso es el modelo actual de Gemini, el 3.5 Flash, el cual está configurado en la carpeta config, donde está colocado el modelo que vamos a utilizar, justamente aquí.
Está el modelo LLM a utilizar, que es del Gemini 3.5 Flash, y el modelo de Phoenix, que también es del Gemini. Y en el archivo de modelo está configurado solamente la conexión con Google Gemini. Centralizar lo que es la configuración de esta manera, más que nada, es una herramienta de escalabilidad, ya que esto nos permite directamente poder modificar el modelo de inteligencia artificial sin modificar directamente cada agente. De esta manera tenemos tanto lo que es el modelo como la conexión por separado. Si es que a futuro se desea ocupar lo que es un modelo diferente, un modelo más avanzado, solamente se cambia la configuración en sus archivos. Y los agentes como tal cargan ese modelo, el nuevo modelo que vayamos a colocarle. Listo. Lo siguiente que vemos visualmente es la conversación actual, que es justamente un identificador generado por Stream, el cual se encarga principalmente de almacenar la memoria mediante hilos para que tenga el contexto correcto del proyecto. Y el mismo está almacenado justamente en el archivo de memoria. Nos vamos del archivo de memoria.py. Este identificador permite conservar el contexto de la conversación sin mezclarlo con otras sesiones para que mantenga lo que es un rango de contexto en la sesión que estamos utilizando en el proyecto. Más abajo vemos la opción de crear una nueva conversación, la cual asimismo crearía lo que es un nuevo Read ID para el tema de lo que es la memoria. Y también vemos lo que son cuatro opciones de consulta rápida que hemos colocado. Las consultas de ejemplos, si en dado caso deseamos probar el agente directamente, solo damos clic en esos botones. En la consulta por catálogo despliega lo que vendría a ser la pregunta. ¿Cuáles son los productos disponibles, sus precios y sus características principales? Mandamos la pregunta al agente, el agente analiza la solicitud y vemos justamente la respuesta final que nos da el agente. Más adelante desglosaremos cada opción que tiene con el tema de las preguntas, solamente se puede mostrar el botón en este caso. Pero viendo lo que es la respuesta que nos da justamente la respuesta. Los productos disponibles en el catálogo de Patito S.A. vigente del 2026, junto con sus precios y características, son los siguientes y nos desglosa los productos obtenidos justamente del documento. Y abajo hemos colocado una opción para que pueda demostrar qué agente utilizó para que sea más interactivo la demostración. En este caso nos demuestra que utilizó el agente de catálogo configurado y su fue el documento número catálogo productos y los chunks de utilizar. Asimismo nos coloca advertencias sobre el tema de lo que es la consulta, que en este caso se basa en el contenido del documento, como por ejemplo que los precios de la lista están expresados en dólares, que todos los productos incluyen garantía, que la disponibilidad puede variar y que los productos catalogados bajo pedido requieren anticipo, que es información del documento directamente. Y le damos a la opción de detalle de ejecución, nos carga justamente el detalle completo de la ejecución del producto, donde en este caso nos da una latencia elevada de 61 segundos, nos da justamente la cantidad de tokens que utilizó esta consulta y a cuántas tools llamó. Como esta es una consulta directamente a la gente de catálogo de productos, solamente utilizó la tool de productos. Por eso solamente muestra que utilizó una tool directamente, que es la de delegar catálogo. Listo. Y por último nos da el Trace ID, que es justamente para llevar la trazabilidad de la consulta, con el ID que se generó de la consulta realizada al modelo, la cual podemos justamente revisar en el código. Listo. Y la última sección a revisar en este frontend es la sección de monitoreo acumulado, donde nos muestra justamente la latencia promedio de las consultas, las interacciones que se registran y más abajo los tokens que se utiliza por consultas. Esto como tal se va actualizando a medida que ingresemos más consultas para poder ver el promedio. Ahora, para seguir con la demostración de lo que vendría a ser el agente, realizaremos lo que es una segunda consulta. Para la consulta para lo que es el agente de descuentos. Ejecutamos la pregunta por defecto, que en este caso es qué descuentos puede aplicarse y qué autorizaciones se requieren, y esperamos que se analice la solicitud. Y como vemos en la sección de monitoreo, vemos justamente que ya nos guarda la última interacción. La interacción que se registró, la latencia promedio que fue justamente en 61,16, que fue la última, y los tokens que utilizamos para poder hacer el monitoreo. Y asimismo los estados históricos de la misma y el agente que se utilizó, que en este caso fue el agente de catálogo, de lo que es el monitoreo de la gente que se está utilizando para este programa. Esperamos que termine la consulta de descuentos y vemos qué nos muestra. Y si tenemos justamente la respuesta del modelo, que es los documentos comerciales aplicables a Patito S.A. y los niveles de autorización requeridos son hasta el 10% de descuento, hasta el 10 y hasta el 20% de descuento, más del 20 y hasta el 30% de descuento y más del 30% de descuento. Toda información sacada directamente del documento, justamente del documento de políticas comerciales. Nos muestra asimismo el agente que utilizó, que es el agente de políticas comerciales, y las advertencias sobre este contenido. Y asimismo el detalle de la ejecución, que es tal cual lo mismo, la latencia que tuvo, que en este caso fue de 58 segundos, del mismo promedio preciso anterior, la cantidad de tokens, que en este caso fue un poco más elevada,
y las tools que se llamó, que en este caso llamó a la tool del catálogo anteriormente que utilizamos y llamó a la tool de las políticas que están integradas internamente. Y asimismo nos da lo que es el Trace ID para llevar el seguimiento del mismo. Ahora, para probar lo que es la tercera consulta, ejecutaremos el CRM. Asimismo, ejecutamos la consulta de cuáles son las etapas del proceso de ventas y qué datos deben registrarse en el CRM. Listo, y vemos la respuesta que nos da justamente al hacer la consulta del CRM. La pregunta fue cuáles son las etapas del proceso de ventas y qué datos deben registrarse en el CRM. Y como respuesta tenemos tal cual. Las respuestas, las etapas del proceso de venta del embudo comercial que están sacadas de la documentación, los datos que deben registrarse en el CRM y toda la información sacada asimismo del documento. Y al final nos muestra de igual manera el agente utilizado, que fue el agente de CRM, el documento utilizado, que fue el documento del proceso de venta CRM, y el detalle de la ejecución con el mismo promedio de latencia de 59 segundos, los tokens utilizados, las tools que se llaman, que en este caso hace el resumen de la tool de catálogo, la tool de políticas y la tool de CRM, y asimismo el Trace ID para el seguimiento. Ahora, justamente para hacer una demostración de lo que vendría a ser en este caso el orquestador, vamos a preparar lo que es una consulta mixta, por lo cual se ha preparado la siguiente entrada para la consulta mixta. Listo. En la consulta está, un cliente quiere comprar 2 unidades del Patito Pro 2026. Indica el precio y disponibilidad, el descuento permitido y qué datos deben registrarse en el CRM. Mandamos la consulta y vemos qué nos responde la gente. Esta consulta contiene tres intenciones, que sería el catálogo, las políticas comerciales y el CRM. Lo que en este caso va a ocurrir es que el agente operador va a analizar la pregunta y va a decidir a quién llamar. A delegar catálogo, a delegar políticas y a delegar CRM. Listo, lo que en este caso vemos justamente con el siguiente error es más que nada por el límite de tokens de Google Gemini. Lo que internamente he hecho en este caso es cambiar el uso de la API a una API que no esté utilizada por el tema que utilizamos de anterior con las pruebas realizadas. Ya, una vez hecho lo que es el cambio, volví a ejecutar la misma consulta y me dio justamente la siguiente respuesta, donde se ve claramente que nos muestra lo que es el precio y la disponibilidad con el uso de lo que es el catálogo, el descuento permitido con las políticas comerciales y los datos a registrar en el CRM con el proceso de ventas. Pero el trasfondo de todo esto es que vemos que justamente el orquestador hizo el trabajo. Como tal, el orquestador supo qué agente utilizar, utilizó el agente de catálogo, el agente de políticas comerciales y el agente de CRM y utilizó las tres fuentes correspondientes a cada agente para la consulta que le mandé. Asimismo, vemos en el detalle de ejecución el tiempo de latencia que fue un poco mayor, los tokens que se mantienen en el mismo rango promedio y las tres tools que llamó, que en este caso es la tool de delegar catálogo, justamente del agente de catálogo, la tool de delegar política del agente de política y la tool de delegar CRM del agente de CRM y asimismo el Trace ID para el seguimiento de la trazabilidad. Pero en sí vemos cómo el modelo, el agente como tal, puede hacer el proceso orquestador. Le mandamos la consulta y decide internamente qué agente y qué tool utilizar de acuerdo a la consulta que le mandamos como usuario. De esta manera, como tal, demostramos que el orquestador no genera directamente los events, ni consulta directamente a ChromaDB, sino es cada agente el que hace justamente el proceso por su parte en la consulta y ejecuta su propia tool interna. La tool convierte la consulta en embedding con Gemini y compara ese vector únicamente con su base correspondiente, la base que tenemos de los datos, ya sea catálogo, políticas o CRM, como se muestra a continuación. Como una revisión rápida del código que realizamos, en el código de orquestador está colocado el system prompt del mismo, en el cual está colocado todo el proceso que le pedimos que haga el modelo. Asimismo, vemos cómo coloca cada tool con la tool delegar catálogo, utilizarlo para tal consulta, la tool delegar políticas para tal consulta, la tool delegar CRM y la tool delegar acción para cada política diferente. Y asimismo, dentro de lo que viene a ser la carpeta tools, está la tool de agent tool, la cual es la que usa directamente el orquestador para delegar a cada agente con el uso de funciones. Y en el archivo recuperación se crea justamente los embeddings, el modelo de embeddings, y se conecta con cada base de Chrome. Y eso sería de manera resumida la estructura base del proyecto, la cual si se despliega un poco más a fondo habría toda la arquitectura interna de mostrar, pero por limitantes del video demostraremos solamente cómo ejecutar y la información básica del mismo. Gracias.